Pues buenos días, y si os parece continuamos con las jornadas de este curso de verano, en las que hoy, tercera jornada de mañana, nos corresponde hablar de la regenta, tal como está en el programa. Vamos a hacer una serie de cuestiones, vamos a abordar una serie de cuestiones y hacer una serie de planteamientos y de preguntas sobre esta obra, a las que vamos a tratar de dar una respuesta. Una de las cuestiones que con frecuencia se plantean al hablar de la regenta de Clarín es la cuestión del naturalismo y del naturalismo en España. La primera pregunta que yo tengo siempre cuando se plantea la cuestión del naturalismo en España es: ¿por qué tiene que haber naturalismo en la novela española? ¿Por qué tiene que haber naturalismo en España? ¿Porque lo ha habido en Francia? Esa es la pregunta. ¿Necesita España un naturalismo en la literatura? ¿Necesitamos hablar de naturalismo en España simplemente porque ha habido en Francia un escritor como Emilio Zola o Émile Zola que ha introducido una noción de naturalismo para referirse a su novela o a su narrativa? Esa es la primera pregunta. Es decir, ¿por qué tenemos que hablar de nacionalismo en España? No vamos con Vicente donde va la gente. Es decir, parece que desde el siglo XVIII todo lo que ocurre en España tiene que mirar hacia Europa, porque si no, parece como si estuviéramos de alguna manera decapitados. Parece como si España no se hubiera construido contra Europa y Europa no se hubiera construido contra España. No es la primera vez que esto ocurre, en el sentido de que no es la primera vez que se exige a los intérpretes de la literatura española que interpreten la literatura española por referencia a otras literaturas y tomando como referencia dominante, tomando como tenor, como nota dominante de la escala interpretativa a otras literaturas. Y esto ocurrió también en casos anteriores, y podemos citarlo sumariamente: el erasmismo en España. ¿Por qué tiene que haber erasmismo en España? Porque Marcel Bataillon, es de Francia también, escribe un libro sobre Erasmo y España, y entonces eso determina que toda una tradición interpretativa posterior de la literatura española tenga que buscar el erasmismo en cualquier casi fonema, ¿no?, que se haya utilizado en la literatura peninsular, en la literatura española. Y esto arrojó ríos de tinta. Como además el erasmismo en España es una forma de europeizar a posteriori, siempre retrospectivamente, la literatura española, pues esto ha sido muy útil a orteguianos de toda índole para, insisto, tratar de erasmizar la interpretación de la literatura española. Pero es que no solo es la cuestión del erasmismo, es la cuestión también del krausismo. Es decir, se considera que el krausismo es la corriente que ha revitalizado el pensamiento español, porque como en España no había pensamiento antes del krausismo, ¿verdad?, como Kant no aprendió filosofía leyendo la escolástica del padre Suárez o del padre Vitoria, pues resulta que el krausismo, que era una filosofía para señoritos, diseñada por más que segundones místicos alemanes, y que sirvió, dicho sea de paso, a la masonería como un soporte ideológico muy importante, pues parece que había que interpretar toda renovación del pensamiento español desde los presupuestos del krausismo. Y parece que si no se era krausista, no se era europeísta, y si no se era europeísta, parece como si no se fuera suficientemente inteligente como para ser español. Además del erasmismo, además del krausismo y de todas estas corrientes europeístas, actualmente, en estos momentos, bueno, parece que necesitamos seguir en teoría de la literatura corrientes posmodernas, procedentes ya no tanto de Centro Europa cuanto de Estados Unidos. De tal manera que ha habido en la historia de España desde el siglo XVIII una tendencia a explicar lo que es España desde posiciones diseñadas por el adversario. Aunque esto coincida con lo que haya dicho María Elvira Roca Barea en su libro sobre imperiofobia, esto es visible, mucho antes de que lo dijera María Elvira Roca Barea, esto es una obviedad muy visible, ¿no? Es decir, de la misma manera que decíamos ayer que el personaje literario tiende a justificar lo que le ocurre tomando como referencia un orden moral trascendente,
La historia de España desde el siglo XVIII tiende a justificar lo que le ocurre tomando como referencia un orden político europeo, ¿no?, dentro del cual se inscribe pues, la reinterpretación del erasmismo en la literatura española, la interpretación krausista de la pedagogía española. Ya vemos cómo estamos en la pedagogía española, gracias, entre otras cosas, al krausismo, que tiene su leyenda rosa, cuando en realidad es una especie de sacerdocio laico, es de un fundamentalismo pedagógico impresionante. Y dentro de estas tendencias nos encontramos también en un momento dado, en la década de 1880, sobre todo con la impronta del naturalismo. Entonces parece que si no somos naturalistas en España, no somos europeos. Y la gran tendencia fue el protestantismo. Es decir, ¿cómo no va a haber en España protestantismo? Si no somos protestantes en España, pues no somos europeos, ¿no? Si no asumimos el pensamiento luterano, que se interpretaba como la ilustración europeísta del siglo XVI, pues vivimos en un atraso. Y aún hay gente que piensa, no solo es que aún haya gente, es que incluso nos miran como si los que pensáramos de forma contraria pues viviéramos en una especie de tercer mundo semántico, cuando en realidad el pensamiento protestante ha sido una auténtica aberración desde el punto de vista teológico y un auténtico retroceso desde el punto de vista de la interpretación inteligible de las cosas, porque el protestantismo ha reducido lo inteligible a lo sensible, de forma que muchos de nosotros en la vida cotidiana que llevamos actualmente somos protestantes sin saberlo, desde el momento en que reducimos la interpretación inteligible de los hechos a una interpretación sensible de los hechos. Todas estas tendencias en virtud de las cuales la gente reduce, sin saberlo, la ontología a psicología, simplemente porque se siente cacatúa, o se siente sapo, o se siente marciano, y no pongo los ejemplos que habitualmente utiliza la gente para decir lo que se siente para que no me califiquen de políticamente incorrecto, ¿verdad? Estas tendencias suponen asumir postulados protestantes en virtud de la cual la fe, es decir, lo que uno siente, está por encima de la razón, es decir, lo que uno debe interpretar. De tal manera que yo puedo sentirme Napoleón y provocaré la risa de cualquier presente, pero si yo digo que me siento mujer, entonces todos se cuidarán muy mucho de hacer ningún gesto que delate la más pequeña muestra de un sentido irónico respecto a lo que yo digo, Y es tan disparate, desde mi punto de vista, decirlo uno como decirlo otro en mi caso particular. Y hablo por mí, no por los demás, a quienes no conozco ni me interesa conocer. De tal forma que, insisto, asumir acríticamente influencias como el erasmismo en su momento, el protestantismo en su momento, el krausismo en su momento y, por supuesto, el naturalismo en el suyo, era una especie de disimular un complejo de inferioridad que se daba, por supuesto, en España ante Europa. Bien, la pregunta que yo hago cuando se habla de naturalismo en España es ¿por qué es necesario hablar de naturalismo en España? ¿Por qué? El naturalismo, y ahora vamos a explicar críticamente el naturalismo, es algo que la literatura española no necesitó nunca. Como la Ilustración es algo, esto ya lo afirma Gustavo Bueno, la Ilustración es un movimiento que el hispanismo no necesitó jamás. La Ilustración fue un movimiento que necesitó desarrollar la Europa protestante para salir del callejón sin salida en el que se encontraba. ¿Para qué necesita el naturalismo la literatura española? Absolutamente para nada. Es decir, la literatura española ya era naturalista, entendiendo por naturalismo lo que entendían Zola y sus discípulos desde el Cantar del Cid. Y sobre todo en el Quijote, es rotundamente naturalista. ¿Qué es el naturalismo? El naturalismo es una interpretación de los hechos literarios que toma como referencia la filosofía de Augusto Comte y que se articula básicamente en 4 orientaciones fundamentales. Una de ellas el verismo, lo que llamaban el verismo. Bien, el verismo es un concepto que incluso procede de la ópera, de la caballería rusticana, de Mascagni. Es decir, cuando se asume dentro de lo que es la historia de la ópera, de la música operística, el verismo. De ahí sobre todo procede este término. Entonces se habla del verismo como una variante de la verosimilitud, cuando la verosimilitud desde la poética de Aristóteles había sido considerada como una de las características esenciales del arte en general y en particular de aquellas artes que imitan mediante el lenguaje, que imitan la naturaleza, que imitan la realidad mediante el lenguaje. Claro, podríamos decir en este sentido que no hay nadie más naturalista que Aristóteles, puesto que Aristóteles considera que
la imitación es el principio, la imitación de la naturaleza, la imitación como genitiva de la naturaleza, es el principio generador por excelencia del arte, en tanto que el arte siempre es algo que está fundamentado en lo que Bueno llamaría el eje radial, el eje de la naturaleza. Por lo tanto, vamos a ver, el naturalismo existe desde la poética de Aristóteles, desde la concepción estética de Aristóteles, de tal manera que los franceses han descubierto un nuevo Mediterráneo en este sentido. Pero lo sorprendente no es que lo hayan descubierto los franceses, que coleccionan muchos mediterráneos en su historia de descubrimientos. Lo cierto, lo sorprendente, lo cómico, lo gracioso, es que, cual ratas detrás del flautista de Hamelín, van todos los hispanistas detrás, como si... es que no tenemos naturalismo en España, claro, no tenemos Renacimiento en España, no tenemos Edad Media en España, no tenemos nada en España, ¿no? Pero sin embargo, durante 300 años ha habido ha habido un antes y un después en la historia de la humanidad gracias a España en este contexto. Pero bueno, no hay naturalismo en España, pues que no se necesita naturalismo español de diseño francés, como tampoco se necesitó una ilustración al estilo protestante en España. De hecho, cuando irrumpe la dinastía borbónica en España, comienzan los problemas irreversibles para España, las guerras civiles, los conflictos que antes nunca había habido en la época de los Austrias, por ejemplo, ni mucho menos. Las provincias hispanoamericanas se convierten en colonias, es decir, todo ha cambiado con la dinastía borbónica en España, hasta que veremos a ver qué es lo que depara el futuro, porque ya van varias veces entrando y saliendo y siempre habrá algún momento en el que se salga y no se entre, pero eso ya no depende del presente. Quiero decir con esto que incluso la dinastía borbónica tiene mucho que ver con una ilustración importada desde el extranjero y totalmente innecesaria, porque España es la solución, el hispanismo es la solución y Europa es el problema. De tal manera que ese naturalismo que presenta como una de las características iniciales y fundamentales el verismo, la verosimilitud, nos está retrotrayendo nada más y nada menos que a los orígenes genuinos de lo que es la literatura en su interpretación más retrogradantemente retrospectiva, que es la naturaleza. Es decir, por lo tanto, no hemos avanzado absolutamente nada, hemos retrocedido de repente 25 siglos. En esa primera concepción del naturalismo. La segunda concepción del naturalismo es la que tiene que ver con la impersonalidad del narrador, y con una impersonalidad que se entiende y se interpreta más bien como una indolencia por parte del narrador hacia todo aquello que el narrador está contando. El narrador es insensible, totalmente insensible, hacia los hechos que representa, que comunica, que dramatiza narrativamente. Es decir, el narrador no se implica para nada en aquellos hechos que comunica. Y Zola, en este contexto, habla de imparcialidad, de objetividad, de insensibilidad, de indolencia, de impersonalización del narrador. Bueno, eso, como sabemos todos los que hemos estudiado estructuralismo en teoría de la literatura, y otra cosa no habremos estudiado, pero estructuralismo en teoría de la literatura lo han estudiado hasta las hormigas que habitaban las universidades, por cualquier grieta, porque lo habrán oído 1000 veces, es que el narrador heterodiegético es aquel que no forma parte de la historia que cuenta y que no se implica funcionalmente en la historia que cuenta. De tal manera que, bueno, podríamos decir que el narrador de la Ilíada es totalmente naturalista, porque el narrador de la Ilíada es completamente imparcial ante los dos bandos, es completamente indolente ante lo que ocurre y no muestra ningún tipo de implicación en ese punto. Claro, no en vano, así considerada, la novela naturalista no es más que uno de los múltiples eslabones que en la historia de la novela, en la genealogía de la novela, va a conducir al conductismo, o a la novela behaviorista o conductista. Es decir, claro, entonces el jarama, en el supuesto caso de que el jarama sea literatura, cosa que yo pongo muy en duda abiertamente, eso es un ejemplo de literatura patológica, o un ejemplo patológico de literatura, pues claro, el jarama es naturalista. Y no hablemos del Quijote. El Quijote es totalmente naturalista, porque la indolencia del narrador, cuando lo encontramos, el narrador, porque el narrador en el Quijote está totalmente disfrazado en numerosos niveles que ocultan su operatoriedad y su movilidad dentro del Quijote. Por lo tanto, claro, resulta que ahora naturalismo es todo. Esto es algo que le ocurre con frecuencia a los intérpretes de la literatura. Cuando descubren un Mediterráneo
que claro, es el mar en el que hemos navegado toda la vida, y entonces se dan cuenta de que todo es mediterráneo, ¿no? Se dan cuenta de que todo es naturalista, como cuando Derrida descubre el texto y se da cuenta de que todo es texto. Bueno, pero eso ya lo sabíamos. Santiago, Jacques, eso ya lo sabíamos hace mucho tiempo, mucho antes de que tú lo dijeras. Entonces, en primer lugar, el verismo, nos retrotrae a Aristóteles. En segundo lugar, la imparcialidad. Bueno, pues nos retrotrae a Homero, esto, es decir, estamos en lo mismo de siempre, en lo mismo de siempre. Luego hay otros dos rasgos que los voy a enunciar inicialmente y voy a explicar después por qué los convoca el naturalismo. Estos otros dos rasgos son la fisiología y el determinismo. Fisiología y determinismo. Estos suelen viajar juntos con frecuencia. Pero antes de explicar estos rasgos, diré simplemente que la fisiología consiste en supeditar a lo corpóreo, a los, digamos, comportamientos fisiológicos que experimenta el cuerpo humano, pues la interpretación de determinados hechos. Y por otro lado, el determinismo, como todos sabemos, tiene que ver con una concepción mecanicista, ya no solo de la vida humana, sino del funcionamiento en general de la realidad. Entonces quedan apuntados estos dos datos, la fisiología y el determinismo. Ahora bien, ¿de dónde salen los conceptos de fisiología y determinismo para que penetren en torno a la década de 1880 en la interpretación literaria de las novelas, en la interpretación literaria de la narración? ¿De dónde salen estos conceptos? Pues para explicar esto hay que salir de la literatura, hay que salir de la historia de la literatura y hay que adentrarse en la historia de la ciencia. En la historia de la ciencia. El propio Gustavo Bueno ha hecho esto con mucha frecuencia y ha hablado de diferentes etapas de la ciencia, de diferentes etapas en la historia de la ciencia. Todo el mundo sabe que en torno a 1770, último tercio del siglo XVIII, hay un antes y un después en la historia de las ciencias. Es decir, a partir de ese momento, las ciencias experimentales ganan irreversiblemente, ganan definitivamente, bueno, irreversiblemente por el momento, porque tal como están las cosas, no sabemos si vamos a volver a una interpretación oracular de las enfermedades o a la negación de las vacunas o cosas por el estilo. Pero finales del siglo XVIII, 1770, las ciencias en su desarrollo experimental, en su desarrollo absolutamente experimental, reemplazan a la teología y las interpretaciones religiosas, eclesiásticas, del dominio de lo que son las interpretaciones a partir ya de ese momento propiamente científicas. Es decir, hasta entonces, digamos, la Iglesia Católica controlaba los movimientos de los científicos. Los controlaba no tanto para reprimirlos, sino para ponerlos bajo su tutela. Recuérdese que el caso de Galileo, que se malinterpreta con frecuencia, no es que la Iglesia esté negando lo que afirma Galileo, es que a la Iglesia no le parece bien que Galileo diga eso sin haber contado con ella, antes de decirlo, porque eso puede suscitar diferentes problemas que pongan en cuestión las ideas de la Iglesia. Es decir, la Iglesia siempre tiene que ir a la cabeza de los movimientos intelectuales y de los descubrimientos científicos. El hecho de que alguien desarrolle su propia iniciativa al margen de la tutela de la Iglesia, eso es lo problemático, lo conflictivo. Téngase en cuenta que ha habido muchos científicos que han sido curas y que han puesto a disposición de la Iglesia sus conocimientos científicos. Esto no suele ser en principio un problema. El problema es cuando alguien desarrolla libremente su iniciativa, que es considerada como una heterodoxia, frente a un grupo acostumbrado a ser un grupo dominante en exclusiva. Eso básicamente es el gran problema. No vamos a entrar ahora aquí en la cuestión de Galileo, que por cierto Gustavo Bueno ya se refirió a ella, y ahí pueden leer muy sabiamente las observaciones que Bueno da al respecto. Pero en ese momento, finales del 17, se produce un cambio importante en los paradigmas científicos. A la altura de 1830 y hasta 1880, durante esos periodos, 1830-1880, se produce el triunfo de un paradigma que es el paradigma mecanicista, que sirve de base a numerosas teorías de la ciencia. Ese paradigma mecanicista tiene que ver mucho con Newton, con con toda la teoría que acerca de la ciencia desarrolla Newton, con, insisto, el paradigma mecanicista.
en tanto que toda la física clásica aristotélica, que era especulativa fundamentalmente, queda reemplazada por un nuevo paradigma científico basado en el mecanicismo. No olvidemos que vamos a desembocar en la fisiología y en el determinismo. Entonces, el mecanicismo newtoniano dispone que la filosofía tenga que enfrentarse a estas explicaciones científicas. La filosofía siempre va detrás de la ciencia, no en un sentido subordinado, sino en un sentido explicativo. No se puede ejercer filosofía de espaldas a la ciencia porque entonces se hace una terapia de grupo. Lo más irónico y triste de la filosofía es que a los científicos lo que hacen los filósofos les importa un bledo y no necesitan a los filósofos para nada para desarrollar su actividad científica. Eso ocurría antes cuando los filósofos eran científicos, el caso de Descartes o el caso de Newton, o incluso en cierta medida también el caso de Spinoza, aunque la actividad científica de Spinoza fuera poco más allá que la de limpiar lentes, en este contexto. Pero en la actualidad los científicos no saben prácticamente nada de filosofía. Recuérdese aquel encontronazo entre Gustavo Bueno y Severo Ochoa. Severo Ochoa era un fundamentalista químico, decía que todo es química, y Gustavo Bueno, claro, le dijo, bueno, entonces las letras de un libro son química también, y otro dijo, sí, pero se pueden quemar, se pueden volatilizar, etcétera, etcétera. En fin, era una manera de poner un poco en ridículo a un premio Nobel como era Severo Ochoa, pero entendiendo las posturas de cada uno, ¿no? Ahora bien, paradigma de 1830-1870. Triunfa, insisto, el paradigma mecanicista y los sistemas filosóficos se ven obligados a explicar desde la filosofía los logros que en la ciencia ha conseguido el paradigma mecanicista, de tal manera que la filosofía hegeliana, por ejemplo, se enfrenta básicamente a explicar filosóficamente el mecanicismo. Y, por supuesto, el curso de filosofía positiva de Augusto Comte, de 1830 a 1842, creo que son prácticamente 12 años los que emplea Comte, a mí me llevó más la crítica de la razón literaria, 12 años en el curso de filosofía positiva de Comte. Esto es ya decisivo en Francia, para, insisto, de tal manera que a partir de esta obra de Comte, el positivismo de las ciencias de la naturaleza, el positivismo de lo que ya los hermeneutas alemanes empiezan a llamar las ciencias naturales, las ciencias de la naturaleza, se tomará como criterio explicativo de los hechos sociales. El positivismo de las ciencias naturales se toma como criterio determinante y explicativo de los hechos sociales, ¿no? Los hechos sociales que son los que va a recoger la novela realista, que es la gran incubadora de lo que luego en el siglo XX va a ser la novela social, a través del cuadro de costumbres. Es decir, la novela costumbrista es novela realista, novela social, etcétera, etcétera. De tal manera que, insisto, el positivismo de las ciencias naturales se convierte en el criterio determinante que va a explicar los hechos sociales, en el criterio explicativo de los hechos sociales. A partir de ahí tenemos paradigmas, interpretaciones de las teorías de la ciencia, como la de Webel, basada en las ciencias inductivas, o la de Bolzano, que se basa precisamente en las ciencias deductivas. Pero, insisto, los paradigmas científicos de 1830 a 1880 es el paradigma mecanicista, es el triunfo del mecanicismo. Piénsese que se publican en estos años obras muy importantes para la ciencia de entonces, como es el caso de la medicina experimental de Claudio Bernard, que es de 1859, el sistema de lógica de Stuart Mill, que es de 1843, hay Fuerza y materia de Louis Büchner, el hermano del dramaturgo Georg Büchner, de 1855. En fin, que son una cantidad de obras en este terreno donde el paradigma mecanicista está, a todos los científicos de aquel entonces son frikis del mecanicismo, están totalmente obsesionados por el mecanicismo. Pero la ironía de todos estos asuntos es que a partir de 1880, en la historia de la ciencia, el paradigma mecanicista ha llegado a su culminación y ahí empieza a desinflarse, empieza a caer. El mecanicismo empieza a resultar insuficiente para explicar los problemas y los conflictos humanos. Es decir, no todo funciona mecánicamente en el ser humano.
no todo funciona mecánicamente en el ser humano. El origen de las especies de Darwin es de 1859, y también responde naturalmente a un mecanicismo en la evolución de las especies, a un determinismo en la evolución de las especies. Entonces, cuando un escritor se quiere enfrentar a la interpretación de la realidad, hace lo que suelen hacer los escritores, que son personas muy ignorantes de los asuntos científicos y ven las ciencias por el forro. Entonces dice, yo voy a hacer una novela donde se aplique el paradigma mecanicista a la interpretación de los hechos sociales objetivados formalmente en mi novela. Eso es el concepto que del naturalismo tiene Émile Zola. Pero lo más irónico de esto, lo más gracioso de esto, es que Zola comienza a aplicar literariamente hablando, narrativamente hablando, los logros del paradigma mecanicista, cuando en ciencia el paradigma mecanicista ya está totalmente superado, sobrepasado y decepcionado. Es como cuando, claro, Cervantes lo hace irónicamente, escribir una novela para combatir los libros de caballerías. Bien, esto es el anzuelo para que lo muerda la gente, y en realidad la novela que escribe Cervantes sirve para combatir absolutamente todo con el pretexto de dirigirse a los libros de caballerías y de esta manera despistar pues a la censura y a todo lo que tenga que ver con un pensamiento represor, en definitiva. El caso, insisto, es que el éxito del naturalismo se sitúa sobre todo en la década de 1880 del siglo XIX, 1880, de la década de los 80 del XIX, que coincide con el agotamiento del paradigma mecanicista, cuando irrumpe la filosofía de Nietzsche, cuando irrumpe corrientes de pensamiento basadas sobre todo en una interpretación sensorialista del mecanicismo, abriendo el camino a lo que después será la filosofía de Heidegger, que es una filosofía que desconfía de la ciencia, busca los apoyos en el Dasein, en el ser ahí, es decir, que, bueno, es otro fantasmón, ¿no? El camino que va abriendo la autopista hacia el inconsciente de Freud, todas estas mitologías de lo oscuro que van a encantar sobre todo a los que buscan, como se hablaba ayer, los mundos oscuros, los mundos de la sinrazón, como toda esta mitología que está destinada a poblar un mundo visible, porque claro, la mitología solo puede amueblar un mundo visible, porque es que no hay otros. Es decir, que nos adentramos en otro mundo. ¿En qué otro mundo? Pasmón, ¿en qué otro mundo? Si no hay otro mundo, es que no hay otro mundo. Lo que puedes es hacer laberintos del mundo en el que vivimos, pero nada más. Y llama a esos laberintos onirismo, llámalos lo que quieras, pero no hay otra cosa. De tal forma que lo más irónico es que en este punto Francia descubre un Mediterráneo cuando el mar ya está seco. Es decir, Francia descubre la novela naturalista cuando el naturalismo consiste en aplicar un paradigma mecanicista precisamente en el momento en el que los científicos ya han superado completamente el paradigma mecanicista porque lo han cuestionado desde otros criterios y desde otros procedimientos. Con lo cual, hablar de naturalismo como una vanguardia, como una novedad editorial, es un certificado de ignorancia respecto al estado de las ciencias contemporáneas, al presunto éxito de ese naturalismo. Entonces, ¿cómo va a haber un naturalismo en España? No tiene ningún sentido, España no necesita ningún naturalismo, eso es una ocurrencia francesa al calor del curso de filosofía positiva de Comte y ante las ansias de ser original, insisto, en un corral de gallinas, o sea, en un Mediterráneo, ahí no hay absolutamente nada que hacer. De tal manera que, insisto, tomando como referencia, luego en la historia de la ciencia se desarrolla naturalmente el formalismo, el inductivismo y el logicismo, otras tendencias para combatir esto. Por el medio de todo esto pulula la figura de Marx. La figura de Marx, que es es realmente un pensador que circula al margen completamente de estos paradigmas mecanicistas y que en un momento dado, sobre todo a partir de la década de 1880, tengas en cuenta que Marx nace en 1813 y muere, nace en 1817 o por ahí, y muere en 1883. De tal manera que el pensamiento burgués europeo, para contrarrestar la influencia que pueda tener la filosofía marxista, comienza a promover las llamadas ciencias humanas, ciencias sociales,
con objeto de neutralizar todo lo que tenga que ver con el posible impacto que el marxismo vaya dejando en las universidades, en un momento en el que el paradigma mecanicista, insisto, ya deja de ser un referente. Entre 1830 y 1880, las universidades, el mundo académico, actúa como un auténtico propulsor y difusor del modelo mecanicista en todos los órdenes, pero a partir de 1880 eso ya ha decaído completamente y en las universidades el modelo mecanicista empieza a ser sustituido por la interpretación irracional de los hechos de conciencia, es decir, la filosofía nietzscheana, el Dios ha muerto, ¿no? El mecanicismo no sirve, esa lógica teológica que dispone una interpretación de la naturaleza como un mecanismo perfectamente determinado en sus procesos de desarrollo, eso ha desaparecido. Bueno, pues en el momento en el que todo eso ya se ha liquidado científicamente, llega Zola y lo instaura en la narrativa. Claro, ninguna persona inteligente y puesta al día puede asumir eso como una novedad, salvo quienes se dedican a interpretar la literatura, que en la mayor parte de los casos suelen repetir lo que dijo el que está justo delante de ellos en la misma fila. Es decir, la inercia que tienen los estudios literarios es impresionante y de hecho hoy día fíjense que siguen estudiando teoría de la literatura con los mismos textos en los que estudiaron teoría de la literatura nuestros abuelos, que si el formalismo ruso, que si el New Criticism, que si la estilística, que si el estructuralismo francés. A partir de ahí ya empiezan, digamos, las turbulencias, ¿no? Ya que si la escuela de Constanza, que si la teoría de los polisistemas, que es una recreación de la estética de la recepción en versión hebrea, alternativa a la alemana, etcétera, etcétera. Bien, todo esto. El caso es que llegamos aquí a las dos características anteriormente apuntadas del naturalismo, la fisiología y el determinismo, de tal manera que en la fisiología humana tratan de explicarse los hechos sociales, digamos, en las necesidades corporales humanas. Claro, el ser humano tiene una serie de necesidades corporales que satisfacer, la sexual, y claro, si hay algo que impide la satisfacción sexual, pues el ser humano busca alternativas a ello, ¿no? Y como el protestantismo ha impedido, pues la libertad sexual que había en el Renacimiento católico, porque ya ha sido intervenida por el protestantismo, pues hay que buscar otros medios, otros métodos. Pues el adulterio, y el adulterio sofisticado, como es el que se practica en la regenta, etcétera, etcétera. Entonces vamos a interpretar todo en esta clave. Y claro, aparece naturalismo en todas partes, evidentemente. Se dice, bueno, es que la descripción minuciosa de la comida que suele haber en la casa del Marqués de Vegallana es naturalista. Hombre, ¿y la descripción minuciosa de la comida que hay en las bodas de Camacho en el Quijote no es naturalista? Vamos, es que si nos ponemos a buscar Rabelais, Pantagruel, ¿no es naturalismo eso? Y en la misma casa francesa, en el mismo obrador galo en el que se ceba el curso de filosofía positiva de Comte y la novela es que el naturalismo es haber descubierto el Mediterráneo, es como levantarse un día y descubrir que uno tiene genitales. Naciste con ellos, o no te enterabas, ¿no? Es que es de una ingenuidad esto, es de una ingenuidad que a poco que se piense, dice, bueno, estamos haciendo el ridículo y no lo sabemos. Están haciendo ellos el ridículo y no lo saben. Eso en cuanto a la fisiología. Y luego el determinismo, en virtud del cual se supone que el ser humano se comporta mecánicamente dentro de un determinado contexto espacial, temporal, histórico, social, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan nuestro comportamiento? Pues todo lo que hay, el clima, el tiempo, la luz, la geografía, el espacio, todo lo que hay. Entonces todo lo naturalizamos, y lo convertimos en un determinismo. De tal forma que esto enlaza muy bien, muy perfectamente, pues con un pensamiento también protestante, en virtud del cual no hay libertad humana, porque formamos parte de un mecanismo en el que estamos determinados desde que nacemos hasta que morimos, y pues claro, si alguien vive en una ciudad provinciana, casada con un viejo que no lleva vida marital como normalmente hay que llevar una vida marital, pues eso supone que si una chiquilla de 27, 30 años está casada con un vejestorio de 50 y tantos, casi 60, pues claro, buscará alternativas, y el ambiente la induce a buscar estas alternativas, ¿no? Pero es que eso no es naturalismo, eso es que eso son las normas de un juego, de un determinado juego. O sea, bueno, ¿cabe más naturalismo que el que hay en la Celestina? Natura, madre de todo, decíamos ayer. Eso ya está en Petrarca, en los remedios de cualquier fortuna. Quiero decir que el naturalismo es más antiguo que la prostitución, para los que crean que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, ¿verdad? Entonces, tanto la fisiología como el determinismo, tanto el verismo como la imparcialidad del
narrador, que son características que se han tratado de identificar en el autor, en el artificio del naturalismo, es algo que no puede asumirse como tal, porque es tan antiguo como el Génesis, como el origen de la propia humanidad y de la actividad literaria. O sea, el naturalismo es un auténtico mito de la literatura francesa que no ha sido nunca seriamente criticado por ningún intérprete, ni de la literatura francesa ni de la literatura española, que es más, en lugar de cuestionar esta mitología de la historiografía literaria, la han asumido como una carencia, con lo cual no se puede ser más parvo, dicho esto con toda franqueza, con todo respeto y sin ningún perdón, porque no lo merecen, no lo merecen. Y al hilo de esto vamos a ir refiriéndonos a algunos aspectos puntuales de la primera parte de la regenta y de la segunda en el tiempo que disponemos, tanto en esta sesión como en la siguiente que tengamos después. Bien, todo el mundo conoce la historia de la regenta, no la voy a contar aquí. Vetusta, ese gran referente, Vetusta es el mundo, Vetusta no es Oviedo, la literatura no es una cartografía de la realidad. Vetusta es un espacio literario, como puede serlo Macondo, como puede serlo, en fin, el que mencionábamos ayer, ¿no? También. Es decir, son esos espacios literarios en los que ocurre exactamente y absolutamente todo lo que ocurre en el mundo en el que vivimos. Absolutamente todo. No hay ningún lugar del mundo en el que no tenga lugar, en el que no ocurra lo que tiene lugar en Vetusta. La murmuración, el odio, el basurero que es el mundo, como dice el magistral. El mundo es lo que se cuenta en el confesionario, un basurero. Bueno, es un basurero, pero también es más cosas, ¿no? El mundo tiene sus delicias, indudablemente, pero el magistral no tiene para él una novela de delicias. Tiene un verano de delicias, pero nada más, nada más. Todo el mundo sabe cómo comienza la regenta. La heroica ciudad dormía la siesta. Esto es como un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Es decir, son novelas que ya solo por su comienzo se sitúan realmente en un canon normativo de lo que es la literatura. Casi todo el mundo sabe que la ciudad de Oviedo tiene un lema, una leyenda, que dice la muy noble, heroica, benemérita, ilustre ciudad de Oviedo. Bien, lo de la heroica ciudad va por ahí. O sea, la segunda palabra de la novela ya es una patada. La heroica ciudad dormía la siesta. Esto, el dios Marte de Velázquez, ¿no? Completamente abatido y casi en pose posromántica. La heroica ciudad dormía la siesta. Ese primer párrafo, que presenta muchas concomitancias con el último párrafo de la novela, al que llegaremos en su momento, son dos párrafos prácticamente iguales, no es que representen un circularismo, no hace falta acudir a estas metáforas, que si es circular o que si es lineal, es que siempre lo mismo. De hecho, el primer párrafo es una demoradísima descripción en virtud de la cual el tiempo no surte ningún efecto en Vetusta. Todo será siempre igual. La heroica ciudad dormía la siesta, una larguísima siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. La naturaleza es totalmente indiferente respecto a lo que ocurre en el mundo civil, en el mundo humano. El eje radial es completamente indiferente a lo que ocurre en la sociedad política. Y se subraya este hecho, esta semantización de objetos. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina, revolando y persiguiéndose como mariposas que se buscan y huyen y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles. Esto es un ejemplo muy típico de todo lo que es la prosa de la regenta. Y cuando describe esa especie de mota de polvo, en un momento dado habla de un papel mal pegado a la esquina y había pluma que llegaba a un tercer piso y arenilla que se incrustaba para días o para años en la vidriera de un escaparate agarrada a un plomo. Es decir, es como si esa semántica de los objetos fuera eviterna o eterna, es decir, tuviera un comienzo y no se terminara nunca, y queda para siempre. O sea, de hecho la novela termina prácticamente como empieza, todo sigue igual, con sus costumbres, con sus vicios, pero es digamos un fluir absolutamente constante de lo mismo, no hay ninguna novedad.
Vivir una vida en la que se sabe que no va a haber ninguna novedad, más que la murmuración, la calumnia o calumnilla, vamos, en definitiva, porque son miserias, la gente disputa una con otra, es decir, hacen de la vida del otro el tema de la propia vida, ¿no? Es decir, cuando yo soy tu tema de conversación o cuando yo soy el tema de tu vida es que tú no tienes vida. Y claro, hay gente que se levanta por la mañana y hasta que se acuesta por la noche, que está todo el día pensando en la vida de los demás, a ver qué puede hacer al otro, y no hay más que miserias hacer, ¿no? Porque en este mundo, en definitiva, como decía aquel, el día que mi vida valga menos que mi libertad, te mato, y punto. O sea, eso no hay ningún problema. O sea que, en fin. El caso es que la regenta sostiene esta absoluta imparcialidad. Es decir, todos estos datos que yo he dicho del naturalismo, claro que están en la regenta. Y están en la regenta, y están en el Cantar del Cid, y están en el Quijote, y están en casi toda la literatura vida y por haber, desde siempre. O sea que no es ninguna novedad. Lo que quiero decir es que cualquier interpretación que yo haga sobre la regenta, naturalmente que puede calificarse de naturalista. Sí, porque es que naturalismo es todo. O sea que no hay nada de particular en este punto. Sí quiero subrayar una cuestión importante. Yo voy a limitarme a los capítulos que son 30 capítulos, ya en su momento he hablado de cada uno de ellos, pero hoy aquí voy a subrayar algunos aspectos que tienen que ver con aquellos capítulos que forman parte de las pruebas de acceso a la universidad en esta comunidad autónoma, en Cataluña, según la documentación que se me ha remitido, y que probablemente también en otras zonas de España pues ocurrirá lo mismo. Entonces, bueno, pues si hay aquí otras personas que procedan de otros lugares, pues pueden tomar esto como referencia, y si no, en el coloquio siempre tendremos ocasión de abordar cualesquiera otros asuntos que a lo mejor no estén recogidos en estos capítulos. Pero hay un personaje, estoy ahora en el capítulo 1, un personaje en el que me quiero centrar porque es importante, es el personaje de Celedonio. Todos saben que el personaje de Celedonio es un monaguillo, es un acólito, es un personaje despreciable por el narrador, es decir, el narrador no muestra realmente una absoluta imparcialidad y una absoluta indiferencia hacia lo que cuenta, porque el narrador carga muchísimo las tintas con los personajes que presenta, muchísimo, y a este Celedonio, que es quien al final de la novela, como sabemos, cuando Ana Ozores quede repudiada, rechazada por el magistral y haya perdido el conocimiento en uno de los tránsitos de la catedral de lo que no es, la catedral de Vetusta, no de Oviedo, catedral de Vetusta, pues se acerca a Celedonio y se aprovecha y la besa, ¿no? Y ella dice que, el narrador, en estilo indirecto libre, dice que sintió en su boca, Ana Ozores, el vientre viscoso y frío de un sapo. Bien, este sapo metonímicamente es el siguiente personaje. El continente altivo del monaguillo, es decir, Clarín presenta a este personaje como monaguillo, es decir, Clarín respecto a la clerecía sabemos que no tiene ningún concepto positivo de la clerecía. Altivo del monaguillo se había convertido en humilde actitud, es decir, lo presenta como un cínico. Su rostro se había revestido de repente de la expresión oficial. Celedonio tenía 12 o 13 años, es decir, cuando hace ese último gesto a la regenta, por llamarlo de alguna manera, tiene 3 años más. La regenta transcurre durante 3 años naturales, la acción de la regenta. Los 15 primeros capítulos transcurren durante 3 días, los 15 siguientes transcurren durante 3 años. De tal manera que al final de la novela Celedonio tiene pues unos 3 años más, de 12 a 13 pues pasará a 15, 16. Es decir, ya, en fin, sabe lo que hace de sobra. Celedonio tenía 12 o 13 años en este momento inicial y ya sabía ajustar los músculos de su cara de chato a las exigencias de la liturgia. Es decir, es un individuo servil a la liturgia, ¿no? En el peor de los sentidos. Sus ojos eran grandes, de un castaño sucio. Claro, esta hipálaje no es sucio el castaño de los ojos, es sucia la mirada y es sucia la naturaleza del personaje, es sucio el propio personaje. La semantización del color de los ojos en la regenta es una cosa que no puede pasar desapercibida a ningún intérprete, a ningún lector. Celedonio tiene los ojos de un castaño sucio. Claro, los ojos pueden ser de un castaño de miel, pueden ser de un castaño de trigo,
claro, la metáfora de genitivo con la que acompañemos al castaño puede ser del tipo que digamos un castaño sucio. Eso es una hipálaje metonímica que remite naturalmente a una parte, los ojos, de un todo, el propio personaje, que es una cosa repugnante, de pies a cabeza, ¿no? Completamente. La regenta tiene los ojos garzos, que son de un azul clarito, tipo, no diré tapón de botella, porque vamos, que me perdone Ana Ozores, ¿no?, por decir esto, pero es decir, es un azul garzo, es un azul lírico, diríamos, un azul lírico, si se me permite la cursilería. La madre del magistral tiene los ojos de color azul hielo. Si ustedes ponen en internet azul hielo, les sale un pantón, un tipificado, un azul hielo tremendo. Perdona, ¿y el fotógrafo de la universidad nos puede sacar un par de imágenes? Si la foto resiste, yo resisto. Vale. Sin problema, gracias, no hay problema. Y entonces, tiene, digamos, la madre del magistral los ojos los tiene de azul hielo, el azul hielo. El magistral tiene los ojos verdes, de un verde, suponemos que muy agresivo y muy feroz y todas esas cosas. Prácticamente la gente que tiene los ojos verdes y el pelo negro tiene el magistral también. De manera, ojos verdes, pelo negro es una combinación luzbelina, es una combinación malévola. De hecho, el magistral con frecuencia está representado también luzbelinamente, con una esclavina, con alas de murciélago, etcétera, etcétera, esta configuración. Doña Petronila Rianzares, llamada también el Gran Constantino, que es una mujer gruesa, casi como un virago, casi como un machorro, que patrocina económicamente todas las acciones eclesiásticas llevadas a cabo por la catedral, por el obispado, tiene los ojos como una avellana. Claro, ya adopta la configuración de ojos granulados, avellanados, envejecidos, cosificados. Es decir, imagínense que la gente en vez de ojos tuviera avellanas donde tenemos los ojos. Quiero decir, eso es una metáfora muy grosera, ¿no?, en este contexto. Y Álvaro Mesía, que es el Don Juan, el Don Juan de Vetusta, y que se supone, bueno, pues que debe ser la figura masculina virilmente más potente y más sobresaliente, tiene los ojos grises, los ojos inexpresivos totalmente. Es como si tuviera una mirada vacía, una mirada muerta, y aún así es el gran seductor, es el que se llevará a la cama, bueno, peor todavía, se meterá en la cama de la regenta, en el propio caserón de los Ozores, ¿no? Es decir, con la mayor bajeza para el infeliz marido Víctor Quintanar. Esta semantización de la mirada es enormemente representativa del valor semántico que define la funcionalidad, que define formalmente la funcionalidad de cada uno de los personajes, ¿eh? Y en fin, hay muchos... por ejemplo, Teresina, la criada de Doña Paula y concubina del magistral, tiene unos ojos oscuros, unos ojos, digamos, morenazos, por así decirlo. Aunque ella es muy delicada, objetiva la belleza femenina del romanticismo, una debilidad, un lirismo, pero con una fortaleza interior a la hora de demostrar puntualmente esa fortaleza, que es la que realmente satisface al magistral. Ya nos entendemos todos en lo que acabo de decir, no somos mayores de edad, no hace falta insistir en esto. La Regenta es una novela para mayores de edad y también, como en alguna ocasión dije, es el mejor manual posible para dejar de ser un cura. Algún sacerdote muy amablemente me ha dicho: ¿está usted seguro de lo que dice? Y le digo yo, bueno, no le dije nada, pero pensé, ¿y está usted seguro, está usted dispuesto a leerla? ¿No? Si no la ha leído ya, etcétera, etcétera. Bien, quédese eso ahí. El magistral es un personaje que está caracterizado y está configurado desde todos los puntos de vista como la ambición superlativa. Es la ambición superlativa que es herencia de su madre. Todos recordamos esos pasajes en los que se advierte que Vetusta era su pasión y su presa, es decir, no aplicaba el bisturí, sino el escalpelo, es decir, el trinchante. O sea, no aplicaba ni el bisturí ni el escalpelo, sino el trinchante realmente. O sea, no es que la quisiera diseccionar o la quisiera interpretar o estudiar, no, la quería engullir, la quería devorar. Lo que sentía por la heroica ciudad era gula. Realmente ese es el objetivo. Esa es la característica más sobresaliente que se subraya de este individuo, de este varón viril, por así decirlo, valga la redundancia. Pues toda la Regenta se articula en la pugna de una mujer entre dos hombres,
frente a los cuales se plantea solamente una relación adulterada por el orden político, porque ella es una mujer casada, con una relación transgeneracional, es decir, ella tiene 27-30 años, su marido tiene cerca de 60, de hecho se dice un 50 y pico misterioso, dice el narrador, un 50 y pico misterioso. Claro, ante una advertencia de esta naturaleza, el narrador no es imparcial, el narrador de la regenta es malévolo. El narrador de la regenta, como yo soy asturiano, esto me lo puedo permitir sin dar lugar a malinterpretaciones, tiene lo que se llama zuna asturiana, es muy zorrón. Si yo no fuera asturiano no diría esto, porque claro, imagínense que yo diga de alguien que forma parte de otra comunidad autónoma que no sea la asturiana, dado que es muy zorrón por ser de tal sitio, claro, eso sería un follón, ¿no? Imagínense que yo diga esto de cualquiera, no voy a decir ni se me ocurrirá poner un ejemplo, pero bueno, lo digo porque siendo yo de Asturias y siendo Clarín, aun nacido en Zamora, pues asturiano, o sea, un asturiano nacido en Zamora, como él mismo dijo, él utiliza en esta novela lo que se llama mucha zuna, es decir, mucha ironía, mucha zorrería. En Galicia se habla de retranca. No, pero aquí hay más que retranca. Aquí hay una retranca con muy mala leche. O sea, realmente hay un tratamiento hacia los personajes de una demolición moral que pocas novelas alcanzan, realmente. Que pocas novelas alcanzan realmente. O sea, eso en este punto es terrible. En el capítulo 1 hay un episodio, hay un momento, hay una secuencia que cuando se lee por primera vez pasa completamente desapercibida para el lector. Pero cuando la novela se lee, al menos por segunda vez, ya no. Porque claro, como ustedes ya conocen la historia de la regenta, si leen por segunda vez esto, más de media hora empleó el magistral en su observatorio aquella tarde. Estaba mirando en la torre de la catedral con un catalejo a toda la ciudad, de toda la población de Vetusta. Cansado de mirar o no pudiendo ver lo que buscaba allá, hacia la Plaza Nueva es donde vive la regenta. Pero de la regenta todavía no se ha hablado. No sabemos que la regenta vive en Vetusta, ni sabemos que vive en la Plaza Nueva, que sería, cartográficamente hablando, una zona que está para más allá de... Bueno, lo que sería en Oviedo entre el Ayuntamiento y el Campillín, que se llama, ¿no? Esa zona, la Plaza Nueva, a donde constantemente volvía el catalejo. O sea, miraba, pero siempre iba como magnéticamente hacia la Plaza Nueva. Hacia donde constantemente volvía el catalejo. Entonces, como no veía allí lo que buscaba, separóse de la ventana, redujo a su mínimo tamaño el instrumento óptico, guardólo cuidadosamente en el bolsillo y saludando con la mano y la cabeza a los campaneros, a Bismarck y a Celedonio, pues se fue. Entonces esto lo leemos por primera vez y no reparamos en ello, ¿no? Buscaba ya hacia la Plaza Nueva. Y claro, esto es una analepsis con sordina, es decir, esto está haciendo referencia a algo que va... Perdón, una prolepsis con sordina, está haciendo referencia a algo que va a haber en el futuro, pero nos pasa completamente desapercibido. Esto es muy cervantino también, esto es ir dejando una señal aquí que solo podrás interpretar, lector, correctamente cuando vuelvas a leer de nuevo la novela. Es decir, la literatura es una trampa para el que no sabe razonar bien. Y luego, claro, cuando se ha leído muchas otras cosas y se sabe que en la Plaza Nueva vive la regenta y que tiene una pequeña zona pues de parque, de árboles, de jardín, de recibidor, etcétera, etcétera, de cenador, etcétera, pues entonces uno vuelve aquí y este episodio se interpreta como una analepsis, es decir, cuando se ha vuelto otra vez, ¿no? De forma que estos datos son muy reveladores y muy importantes. Otro de los capítulos que se requieren en las pruebas de acceso es el capítulo 3. En el capítulo 3 se produce el encuentro personal directamente entre el magistral y la regenta, y el magistral va a encontrarse con la regenta con cara de amapola, es decir, totalmente arrebolado, ¿no? Totalmente un rostro feliz en ese sentido, porque bueno, va a ver a la joya de la corona. Y hablaron aquella tarde en el Espolón, sería, para los que quieran la cartografía de la ciudad, lo que sería uno de los extremos del campo de San Francisco, actualmente el parque central que hay en Oviedo. Pues allí se ven el magistral y la regenta, y entonces acuerdan al día siguiente una confesión general, y así el magistral puede intervenir plenamente en la vida de su nueva hija de confesión, puede saberlo todo acerca de ella, algo que,
los curas podían saber, los curas podían perfectamente saber qué tipo de vida matrimonial llevaba una mujer, podían saberlo todo, y la mujer o no podía o no podía decírselo todo o estar encantada con el cura, porque hay un hecho también importante que descubre esta novela. A veces se habla de Lorca como feminista, pues anda que Clarín, Lorca de feminista no tenía absolutamente nada, porque Lorca escribe obras en las que las mujeres se matan por copular con un hombre. Ninguna feminista, en principio, debería matarse por copular con un hombre. Ninguna feminista, en algunos de los sentidos que puede tener hoy día el feminismo, que son muchos. Pero en el caso de La Regenta, Clarín presenta una novela en la que el único hombre que se toma a esta mujer en serio es un cura, es el magistral. Es decir, los únicos hombres que escuchan a las mujeres y que se pueden tomar en serio los problemas de las mujeres son, no digo que lo hagan sistemáticamente, sino que pueden hacerlo, son sus confesores, son los curas. ¿Por qué? Pues porque Ana Ozores tiene un marido que no le presta ningún caso, ni le presta ninguna atención, ni se preocupa de ella, la trata como se trata a una hija, pero no, es una relación completamente aséptica, no hay nada, es vacía, maritalmente hablando es vacía. Con Álvaro Mesía la única relación que puede haber es absolutamente sexual, no hay ningún otro interés, y burlesca, porque Álvaro Mesía es un Don Juan, es decir, es alguien que violenta las leyes del patriarcado fingiendo formar parte del patriarcado, es decir, es alguien que no respeta a la mujer de otro hombre, no respeta a la mujer del colega, es decir, es el que falta a las normas del patriarcado. De tal manera que el único hombre que se toma en serio a la regenta es el magistral. Claro, se podría decir, y yo alguna vez lo he dicho, se podría decir que las mujeres solo se enamoran de aquellos hombres que las toman en serio. La regenta podría enamorarse plenamente del magistral, pero le repugna el hecho de que el magistral sea un cura. Eso es algo que le causa repugnancia. Sin embargo, si le repugna el significado, la clerecía, no le repugna el significante, don Fermín de Pas, que está de buen ver. Y claro, opta por, Fermín de Pas tiene 36 años en aquel momento, 30 y tantos años, y opta por un don Juan trasnochado y viejo que tiene aproximadamente entre 50 y pocos años. Entre 50 y pocos años de los de 1875 aproximadamente, que no son los mismos que los de otros tiempos. El caso es que la respuesta es que al magistral no, pero a Álvaro Mesía sí, en un momento dado. El momento dado será el capítulo 28 de la segunda parte. Ella hace una reflexión, una confesión general y ya para terminar esta primera sesión y dar lugar al coloquio, terminaré mi intervención en esta reflexión general, en esta análisis de conciencia, para dar al día siguiente la confesión de todos sus presuntos pecados, porque esta mujer no tiene posibilidad de pecar en nada por el momento, y al magistral. No deja de ser irónico que vaya a confesar, a hacer una confesión general cuando realmente no tiene nada que confesar, y que precisamente bajo la tutela del magistral y el control teológico del magistral sea cuando de veras se queda inducida al pecado y al adulterio, que no solo ya es un pecado teológicamente hablando, sino que políticamente hablando, conforme a las leyes de entonces, pues es una de las faltas sociales, por así decir, más duramente castigadas con el ostracismo, porque además la novela termina en una terrible tragedia precisamente por la mala gestión que tanto el magistral hace de la administración del sacramento de confesión, como de la mala gestión que ese don Juan ya trasnochado y en última instancia fracasado hace de la relación adúltera. Es decir, que aquí fracasan los dos hombres, tanto la Iglesia, objetivada en el magistral, como el Estado, si es que cabe hablar de representación del Estado en una figura de un pelele de las dimensiones de Mesía, a la hora de filtrear de esta manera con la regenta. Estos capítulos de la regenta que sirven de envoltorio, por así decir, al de la confesión, constituyen un auténtico Bildungsroman dentro de esta novela. ¿Por qué? Pues porque representa la infancia de Ana Ozores, la adolescencia de Ana Ozores y la juventud de Ana Ozores. Eso es un auténtico Bildungsroman.
Es una de las características que tiene La Regenta con El Quijote, ser una novela de novelas, porque en La Regenta aparecen múltiples historias intercaladas. La vida de Doña Paula, la vida de Ana Ozores, en fin, la historia del propio Fermín de Pas, la historia del propio Víctor Quintanar, la novela costumbrista que es toda vetusta, etcétera, etcétera. Y ya no quiero alargarme más para no robar tiempo al coloquio que pudiera haber y, si acaso, a lo largo del coloquio retomar algunas de las cuestiones que pudieran haber quedado pendientes en esta primera parte, que son muchas porque la novela es muy densa, pero vamos, cumpliendo el programa, creo que procede detenernos aquí y ceder la palabra a quien quiera tomarla ahora. Pues muchas gracias. Y bueno, como ya es habitual, abrimos un turno de preguntas, de coloquio. ¿Algo de todo esto que haya suscitado vuestra curiosidad, planteado preguntas? ¿Sí? Acerca de lo que planteaba Jesús sobre como el desfase de Zola, ¿no? Con respecto a la ciencia, a los avances, o sea, como que el escritor no iba ajustado a los tiempos del avance científico o filosófico. La pregunta que le hago a Jesús es, un escritor tiene que estar al tanto de, o sea, sería su obligación, por así decirlo. La respuesta, a mi juicio, es que no necesariamente. El escritor no tiene por qué saber, no tiene por qué conocer la teoría de la relatividad de Einstein, no tiene por qué saber esto, pero indudablemente cuando alguien escribe una novela, la escribe en un tiempo y en un espacio, la escribe en un contexto que está condicionado, es decir, que está construido por unos conocimientos. De ahí que, por ejemplo, cuando yo hablé de la genealogía de la literatura, y no de la historia de la literatura, que son dos cosas distintas. Una cosa es la historia de la literatura, es decir, la interpretación de los valores literarios objetivados en cada una de las etapas en las que la literatura convive con otros hechos, sino la genealogía de la literatura. La genealogía de la literatura se diferencia de la historia porque la genealogía de la literatura lo que estudia de alguna manera son los genes, la esencia de la literatura. ¿Y qué ocurre? Pues que no se hace la misma literatura en una sociedad donde la idea que se tiene del tiempo es una, por ejemplo la de Einstein, y la colmena, o del espacio. Y la idea que se tiene del tiempo o del espacio es otra. Por ejemplo, una literatura escrita en una sociedad donde se concibe que la Tierra es plana, va a ser necesariamente diferente a una literatura escrita en una sociedad en la que científicamente, o por mejor decir, geográficamente, cartográficamente, se ha demostrado que la Tierra es redonda. Y dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la literatura? Bueno, claro que tiene que ver con la literatura. Es que sin una esfericidad del globo terráqueo hay una serie de cuestiones que no se pueden plantear. Hay una serie de concepciones circulares que no se pueden plantear. Y esto es algo a lo que está obligado a conocer un autor. No, pero no digo que esté obligado, pero desde luego hoy nadie escribe una epopeya. Hoy no se escriben epopeyas. ¿Por qué no se escriben epopeyas? Pues porque el concepto de heroísmo que hoy tenemos es absolutamente incompatible con el concepto de heroísmo que exige una epopeya. Las epopeyas tienen como protagonistas a héroes sin estado. A héroes básicamente sin estado. Un Cid campeador, un Roldán, o sea, héroes que no están formando parte de una estructura política que corresponde a la de un Estado moderno. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque el Estado moderno no permite que alguien, bajo su propia iniciativa, administre la justicia. La justicia es una competencia que administra una determinada institución y que puede estar o no consensuada democráticamente en países como España, que es una democracia reconocida universalmente, y que pues puede no funcionar de la misma manera en países como Corea del Norte, del que no se puede decir, objetivamente hablando, que sea un país democrático, ¿verdad? Bien, vale. Pero, claro, naturalmente, insisto, un escritor no está obligado a conocer los avances científicos, pero
sin duda hoy nadie escribe una epopeya, porque la idea de héroe hoy se identifica con la idea de antihéroe, es decir, con el hombre vulgar, con el hombre abatido, o con la mujer vulgar, la mujer abatida, etcétera, etcétera. De tal forma que los conocimientos que la ciencia va poniendo sobre la mesa, los escritores literarios los van asimilando, pero cuidado, los van asimilando en tanto que escritores, es decir, en tanto que personas que como intelectuales que son, como diría Gustavo Bueno, conocen la realidad a medias, porque la interpretación que la literatura ha hecho de la teoría de la relatividad de Einstein no tiene nada que ver con la interpretación física que los físicos han hecho de esa misma teoría de la relatividad, es decir, los intelectuales interpretan la ciencia a su manera. De hecho, no por casualidad, Zola interpreta el paradigma mecanicista de las teorías científicas muy a su manera, una manera completamente libérrima, y además lo hace en una época donde ese paradigma ya ha sido superado, consumado y hasta cierto punto desmitificado por... Es que tengas en cuenta que Zola es totalmente contemporáneo de la filosofía de Nietzsche, y mientras Zola en su narrativa está exaltando el paradigma mecanicista, es decir, el positivismo de las ciencias humanas como modelo explicativo, como criterio explicativo de los hechos sociales, Nietzsche precisamente los está desmitificando, no diré sistemáticamente, los está desmitificando asistemáticamente, abriendo el camino a lo que luego va a ser Freud, sobre todo, y Heidegger también, de tal manera que la literatura francesa en el naturalismo está celebrando una ruina. Y vamos, y el papanatismo hispánico está preguntándose, claro, no tenemos naturalismo en España, es que no somos europeos, como si ser europeo fuera un valor. Y muchos de ustedes creo que tienen que explicar una asignatura que se llama Valores Democráticos Europeos, o algo así, para que luego en la posmodernidad digan que no hay grandes relatos. Hombre, valores democráticos europeos. Qué guasa, para que conozca lo que es Europa. Y el que conozca lo que es la democracia también. En ese punto. Entonces, no es que estén obligados a hacerlo, es que si realmente los escritores dan forma objetiva a su propia interpretación respecto de lo que conocen acerca de los avances científicos. Y no digo nada ahora, bueno, respecto a la biogenética y todas estas cuestiones, el cambio climático, en el supuesto caso de que realmente haya cambio climático. El cambio climático lo ha habido siempre, el problema sería que hubiera parálisis climática. Esto es tan obvio lo que acabo de decir, tan obvio, y lo ha dicho tanta gente ya, que no estoy diciendo nada nuevo con el asunto, pero claro, la idea de cambio climático cae en manos de un escritor que desconoce la genealogía de estos asuntos, e incluso podemos dar por supuesto, presuntamente podemos suponer que aquellas personas que disponen de los mecanismos científicos para poder interpretar cuáles pueden ser las causas de este fenómeno que ellos llaman cambio climático, mal llamado cambio climático, porque en realidad el clima está cambiando siempre, pueden no proporcionar las claves interpretativas de este fenómeno y hacer creer que las causas son otras, muy diferentes. Es decir, esto no lo sabemos. Nosotros sabemos lo que nos cuentan respecto a este punto, ¿no? Y los escritores que lo que buscan básicamente es publicidad, es promoción de sus obras, es lo que Virgilio llamaba la más feroz de todas las plagas, que es la fama, pues para ellos el conocimiento científico es algo realmente muy secundario. Y de hecho, no por casualidad, en estos tiempos prima, como Bueno diría, el fundamentalismo científico antes que el conocimiento científico. Yo diría el fundamentalismo científico en unos casos y el fundamentalismo filosófico también en otros casos, porque alguien como Emilio Lledó no está muy lejos de incurrir en fundamentalismo científico cuando está hablando constantemente de que si somos texto, de que si somos lenguaje, de que los problemas ideológicos se resuelven como si fueran problemas lingüísticos, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuáles son los conocimientos de los que dispone un escritor cuando escribe literatura? Pues eso es algo que compete al crítico interpretar. Ahora bien, a veces pienso, a veces creo yo, que los conocimientos que tiene el crítico están incluso por debajo de los conocimientos que tiene el escritor. Y una muestra de eso fue las lecciones que se dieron ayer por la tarde aquí respecto a Cristina Fernández Cubas y su narrativa y los intérpretes de su narrativa. Esto se ve muy claramente también en la novela policíaca. Por eso hay tantos policías que la escriben. Hay muchos policías que la escriben porque saben el asunto. Y se da el caso hay muchos libros también de apoyo a escritores para que sepan, por ejemplo,
cómo evoluciona un golpe, el moretón, qué fases tiene, o por ejemplo las larvas en la descomposición de un cuerpo. Hay toda una serie de cuestiones científicas que un escritor que no está avezado a estos asuntos y que deberá explotar por el género que está tratando, debe estudiar, porque tú eso no lo puedes sacar. Ayer hablábamos del M2, tú no te puedes inventar determinadas cuestiones, tú no puedes, bueno, puedes hacer lo que quieras, pero hay asuntos de este tipo que es preciso conocer, porque la evolución de la putrefacción del cuerpo y el cambio de todo lo que sucede allí, eso está bueno, pues, tratado y conocido objetivamente por la ciencia. Entonces, digo esto porque no todo es invención psicológica del individuo en la confección, en la construcción de una novela, sino que ese individuo no puede desatender lo que ayer llamábamos el M3, no puede desatender el conocimiento lógico, científico, si ya no de su siglo, bueno, de su siglo no totalitario, pero sino las líneas, si ya no de su siglo, sí de el campo, la materia que va a tratar. Sí, que se documenta. Lo que pasa es que cuando se lee una obra parece que lo que se busca, aparte de lo que refleja de forma inmediata, es un poco como las líneas que hay por debajo, ¿no? Como las estructuras. Me refiero a, pues eso, la filosofía que transmite o no sé, cómo él está traspasado por las cosas que le vienen. No, y de hecho lo están. Claro, es que la pregunta que tú planteas es esa pregunta que con frecuencia se planteaba incluso, bueno, pues en muchos libros que hemos estudiado durante la carrera. Las funciones de la literatura. La literatura es comunicación, la literatura es conocimiento, el qué es la literatura, para qué sirve, las funciones de la literatura. Claro, y en el epígrafe de la literatura como conocimiento, bueno, leíamos cada disparate impresionante, ¿no? La literatura y verdad, literatura y ciencia. De hecho, hay gente que mal formada por esta cuestión, habla de la literatura como ciencia. Incluso dicen, vamos a hacer una conferencia sobre el estatuto científico de la literatura. Pues que la literatura no tiene ningún estatuto científico. Eso es confundir, cruzar cables. La literatura no es un libro científico ni tiene conocimientos científicos. Es decir, nadie aprende a hacer el raspado de una matriz leyendo Tiempo de silencio. Claro, es que aquí nadie estudia medicina leyendo El árbol de la ciencia y viendo lo que hace Andrés Hurtado, ¿no? O sea, lo cual no quiere decir que los médicos no escriban novelas, evidentemente. ¿Cuántos médicos escriben novelas? Pues desde Tiempo de silencio hasta las que escribió Baroja, ¿no? Otra cosa es qué es lo que ellos hayan hecho en medicina, porque a lo mejor son mejores novelistas que médicos, etcétera, en ese punto. Y claro, cuando mueren los personajes, cuando muere un personaje literario, según la época en que muera, el registro literario de su muerte es diferente. Es diferente, porque claro, cuando mueren personajes renacentistas de amor, murió de amor. No, pero vamos a ver, si tú vas a un médico para que registre tu defunción, es decir, si un familiar va, porque tú no puedes ir después de muerto, pues claro, el médico no puede decir murió de amores, porque automáticamente el colegio de médicos abre un expediente. Quiere decir, ¿cómo que murió de amores? No se muere. O sea, eso puede, ni siquiera un psicólogo podría decir murió de amores, ¿no? Por una depresión causada por un episodio de tal naturaleza. Quiere decir que hay un lenguaje forense clínicamente dado para esto, que la literatura naturalmente en la muerte de Grisóstomo no se dice, aunque se diga que se desesperó de amores, se habla de una soga, se habla de un hierro, se habla de instrumentos de suicidio, incluso en un momento dado, ¿no? De forma que, bueno, y en el Persiles algún que otro suicida también aparece. Pero si nos fijamos cómo se diagnostica la muerte de un personaje literario según en qué época, pues ahí se transparenta, digamos, el conocimiento que en un nivel muy cotidiano, muy doméstico, tiene el escritor de la medicina. En el caso de la novela naturalista, ya que estamos con él, aquí hay un muerto en la regenta, es más, hay un homicidio, asesinato, llámese como se quiera judicialmente esto, un duelo. Y Álvaro Mesía dispara contra Quintanar y dispara en su vejiga. En la vejiga
impacta la bala, la vejiga estaba llena y se produce, lo dice ahí muy veladamente el médico Somoza, que no sabe casi nada de medicina, pero esto lo sabe, que se puede provocar una peritonitis. Entonces yo consulté con médicos, a más de uno, le pregunté, vamos a ver, un balazo en una vejiga urinaria llena, ¿qué consecuencias tiene? Un balazo a unos 30 pasos, 20-30 pasos, y dicen, pues un balazo de posta, que es una munición mayor que el perdigón. Dice, si se sobrevive al balazo, todos los médicos me dijeron lo mismo, si se sobrevive al impacto de bala en la vejiga llena, si se sobrevive en ese momento ya al impacto, la vida no dura más de 2-3 horas, es imposible que dure más de 2-3 horas, porque se produce una infección por peritonitis general a la que es prácticamente imposible sobrevivir, y me dijeron todos ellos, además con una muerte que puede ser muy dolorosa, muy sufrida en ese terreno. Entonces, ¿qué ocurre? Que el naturalismo, que explica los hechos sociales tomando como referencia un paradigma mecanicista, dice, bueno, pues vejiga llena, impacto de bala, igual a una muerte por peritonitis al cabo de 2-3 horas. Así es. O sea, y no ha cambiado el diagnóstico médico de 1880 a 2019. Entonces, claro, se cumple con el proceso. Esto en Cervantes no puede haber, porque en el siglo XVI el término peritonitis, yo no sé lo suficiente de historia de medicina, pero creo que Vesalio, en la fábrica del cuerpo humano, de Humanis Corpore Fabrica, no creo que hablara de peritonitis. ¿No? Y en la época de Hipócrates creo que menos todavía. Entonces, claro, este término ya aparece en una novela en la cual el escritor puede acceder a consultar con un médico y le pregunta, ¿un balazo en tales condiciones qué da? Y el médico, el Somoza de turno, o el Benítez, que es un médico mejor formado, ya explica, y entonces eso se puede transcribir en la novela, ¿no? Entonces ya se da una documentación literaria más gráfica. Ahora bien, claro, aquí conviene decir también lo siguiente: cuando algo entra en la literatura, deja de ser ese algo. Me explico. Cuando la medicina entra en la literatura, deja de ser medicina. Cuando la historia entra en la literatura, deja de ser historia. Porque, claro, ya nos adentramos en otro estadio. Entonces la gente pregunta, bueno, ¿y la novela histórica es literatura? Bueno, ya entonces aquí ya nos adentramos en el uso escolástico de la teoría literaria, ¿no? Vamos a hacer preguntas, no digo que con mala intención, pero vamos a hacer, porque la gente tiene su curiosidad y pregunta, pero vamos a hacer preguntitas para probar la resistencia de la teoría o para probar la dialéctica del conferenciante, ¿verdad? Entonces, ¿y tal cosa es literatura? Si le ponemos esto, ¿no? Entonces ya empezamos a mover aquí. Y si yo pongo esto aquí, ¿es literatura? Entonces, si yo digo que todos los cretenses mienten, si yo soy cretense, ¿miento o digo la verdad? Entonces, claro, eso ya llega un momento en el que si hacemos este uso de la filosofía o de la teoría de la literatura, esto sirve para montar una guardería. Y dices, bueno, vamos a jugar a ver quién es el más listo de la guardería o el más listo de la clase. Bueno, eso me parece muy bien. Pero claro, la teoría de la literatura, como la filosofía, no se puede construir a partir de demostraciones extremas o patológicas de cosas. Ahora bien, por resolver a la pregunta que yo mismo acabo de plantear, la novela histórica es literatura. Y es historia en tanto que los datos que pone sobre la mesa son históricamente verificables, pero eso no sustrae a la literatura el componente literario, sino que simplemente añade un ingrediente histórico a lo que es un formato literario. Dicho de otra manera, cuando la historia entra en la literatura, deja de ser historia. Cuando la matemática entra en la literatura, deja de ser matemática. Cuando la medicina entra en la literatura, deja de ser medicina. Otra cosa es que lo que se diga médicamente, matemáticamente o históricamente dentro de la literatura sea correcto por relación al campo categorial de la matemática, de la historia o de la medicina. Pero la literatura no está obligada a ser fiel a ninguna realidad. La literatura tiene libertad ni ante la ley. Ayer o anteayer lo comentábamos con algunas personas aquí. Es decir, la literatura puede permitirse el lujo de ser pederasta cuando quiera. La literatura tiene licencia para ejercer la literatura, los personajes literarios tienen licencia para ejercer la pederastia cuando quieran. Yo tengo derecho a escribir una novela cuyo protagonista sea un pederasta
o un maltratador de mujeres, o un terrorista, o lo que sea, y desde Dostoyevsky hasta el celoso extremeño de Cervantes y hasta esta novela de Memoria de mis putas tristes de Gabriel García Márquez, presenta siempre como personajes pues a individuos que jurídicamente no tendrían posibilidad de circular en nuestra sociedad y que en la literatura pueden circular con toda impunidad. Hoy, ¿por qué? Pues porque ha habido en el pasado obras literarias que han luchado por abrirse camino dialécticamente hacia la libertad. Flaubert tuvo que enfrentarse a un proceso judicial por escribir una novela en la que la protagonista, mujer, incurría en un adulterio. Clarín ya tuvo ese camino abierto. Ana Karenina también, etcétera, etcétera. Pero es que esto ya ocurría en el Renacimiento español y a nadie se le ocurriría haber llevado a los tribunales a Fernando de Rojas, ¿verdad?, por presentar a una menor de edad. En aquel entonces no había concepto de menor de edad equivalente jurídicamente al de hoy, pero había otros que eran más rigurosos todavía. Pero Fernando de Rojas jamás habría sido llevado a los tribunales por presentar a una menor manteniendo relaciones sexuales en condiciones, digamos, no legales con un hombre. Habría sido llevado a los tribunales en todo caso por nihilista, pero no por poner a una chiquilla copulando sin el permiso de sus padres con un hombre. Eso no era un delito. Eso no era un delito, eso era un problema de la familia, pero no un delito legal. El delito legal es suicidarse contra Dios. Eso sí, por eso sí podría haber ido Fernando de Rojas a un proceso judicial, pero por el otro no. Pero después del protestantismo, después del protestantismo copular es un problema. Y en la posmodernidad es un problema mayor. Porque a veces la posmodernidad no sabe distinguir una cosa de otra durante el proceso. Y eso es muy arriesgado. Es muy arriesgado vivir en una sociedad donde no está muy claro en qué consiste copular. Y hemos llegado a una sociedad en la que no está muy claro en qué consiste copular. En estas mezclas, en este sentido también, se les criticó o no se entendió, y es un curioso, un problema de las novelas de dictadores, y es que te caigan bien. Esto sucedía me acuerdo con Yo el Supremo de Roa Bastos, que tú puedes leer novelas de dictadores y se supone que te tienen que caer mal, pero esos dictadores te caen bien. Te caen bien porque es el dictador literario, porque tú no estás en el país sufriendo las cosas, quiero decir, pero me acuerdo que esto era una polémica un tanto ridícula, pero que se dio el caso de esta cuestión, y la forma de explicarlo es porque ese dictador, cuando entra en la literatura, es precisamente, digo, para abundar en lo que se acaba de decir, el dictador que entra en la literatura, eso ya no es un libro de historia, ni una relación de agravios o de salvajadas que hiciese el individuo en cuestión. Ese dictador ha entrado allí, y del mismo modo que nos caen bien los mafiosos, del mismo modo, en el cine, que nos identificamos plenamente con todo tipo de salvajes y de individuos que si tuviesen capacidad operatoria fuera de la estructura formal que los contiene, es decir, fuera de la película, fuera del cuadro, fuera de la novela, si tuviesen o ejerciesen esa capacidad operatoria en esos términos, fuera de las estructuras formales que los convienen, nos parecerían atroces. Pero entendemos por esa precisamente cuestión de la ficción que eso tiene otro estatuto dentro de la literatura, y entonces te puede caer bien un dictador de novela. Pues sí, perfectamente, no es en absoluto contradictorio, y si te parece contradictorio es porque quien así le parezca no está entendiendo precisamente que se diluye todo aquello, tiene otro estatuto dentro de la novela. Claro, por la inmunidad que supone. Lo que dije ayer, es que el intérprete de la literatura y el torturador tienen mucho en común, porque el torturador es inmune al torturado y el intérprete de la literatura es inmune hacia el tirano. Es la admiración que suscita, por ejemplo, en algunos adolescentes o en algunas personas adultas de mentalidad adolescente la figura de Stalin. La admiración que sienten hacia Stalin era para decir, pero si vosotros hubierais sido contemporáneos de Stalin, probablemente os habría triturado Stalin. O sea, como trituró a los demás, es decir, en ese sentido. Pero eso sucede hacia figuras históricas, personajes históricos, hacia los que se profesa una extraordinaria admiración en un momento dado. Con el caso de Stalin sigue despertando hoy día entre mucho adolescente o mucha persona adulta y crecida de mentalidad adolescente esa especie de pseudo-admiración, ¿no? Por eso, porque no lo tienen delante. Si lo tuvieran delante,
se iban a puntos suspensivos, por la pata abajo. Una cosa más. ¿Las distopías no serían las nuevas epopeyas? Pues sí, en muchos aspectos sí. Claro, nuevas epopeyas hay muchas, hay grandes relatos de epopeyas, y lo que ocurre es que algunas o casi todas ellas por fortuna no se hacen, no se llevan a cabo, o al menos todavía. Pero cuando la posmodernidad, a mi juicio, sostiene que ya no hay grandes relatos, bueno, pues le hace un flaco favor a lo que hay delante, porque grandes relatos sí que hay. Gustavo Bueno dice, por ejemplo, que los grandes relatos son la Declaración de los Derechos Humanos, de los Derechos Universales, todas estas propuestas que hace la ONU y la UNESCO en favor de, pues no sé, la exaltación de la cultura, y que la cultura nos libera y la cultura nos hace más libres, y todas estas ideologías y muchas otras ideologías. El capitalismo es el fin de la historia, ¿no? Es el gran relato que planteaba Fukuyama hace no mucho tiempo, ignorando completamente que China no es democrática y es capitalista, y abre un nuevo horizonte de expectativas dentro del ejercicio del capitalismo. Y luego, bueno, pues muchas otras utopías que vamos a ver si se realizan o no y en qué circunstancias, ¿no? Nosotros en teoría de la literatura interpretamos la utopía como la relación ideal entre términos operatorios reales, la relación no operatoria entre términos operatorios. Me explico lo que quiero decir con esto. La utopía plantea relaciones ideales entre los seres humanos. Las relaciones ideales son relaciones no operatorias, es decir, son relaciones que cuando se van a ejercer no funcionan, porque los seres humanos no nos llevamos entre nosotros de manera ideal, nos llevamos de manera real, y la manera real implica llevarse mal, implica llevarse bien si hablamos de determinados temas y llevarse mal si hablamos de otros temas. Imaginemos que yo soy pro aborto y mi interlocutor no lo es, ¿verdad? Y bueno, pues entonces podemos hablar de todo, pero no del aborto. Entonces, y así ocurre con casi todas las cosas. Es decir, hay temas que dos personas saben que no pueden mencionar si quieren acabar bien, y si quieren acabar mal, pues saben que lo primero que tienen que hacer es sacar a colación ese tema. Quiero decir con esto que las relaciones entre los seres humanos no son nunca permanentemente ideales, y la utopía lo que plantea es relaciones entre los seres humanos que no somos seres ideales, sino reales, de forma ideal. Eso es una utopía. Claro, si nosotros planteamos una relación operatoria real entre seres ideales, estamos ante la literatura fantástica. Por ejemplo, el coloquio entre un unicornio y una rana. Claro, el unicornio es un ser ideal, no existen caballos que ostenten un cuerno recto en mitad de la frente, ni ranas que hablen, ¿no? Como decía aquel cuento, ¿no? Prefiero una rana que hable a un príncipe, por eso no te voy a dar un beso, no vaya a ser que dejes de hablar y dejes de ser una rana. Quiero decir que las relaciones entre seres ideales dadas en condiciones operatorias es literatura fantástica. Pero yo me refería a la distopía. La distopía es algo que, bueno, es un campo de concentración. Creo que está proliferando muchísimo, y es muchísimo. Una lectura muy elegida por la juventud. Aparece en cantidad de títulos, por la héroes, sí, por la juventud y por los que para la juventud diseñan ese producto, que son básicamente, porque las distopías proliferan con intenciones comerciales, básicamente. El único problema es que es como el cáncer, son unos genes que si se riegan, son unos genes que todos tenemos, pero que si en un momento dado se riegan y se estimulan excesivamente provocan una metástasis. Las distopías funcionan como productos comerciales, pero si en un momento dado alguien se las toma en serio, entonces ahí tenemos un tumor maligno. Bueno, maligno en tanto que es un tumor que no se controla. El tumor que no se controla es un tumor maligno. En la medida que se controla no pasa nada. Pero o sea, una distopía no es más que algo que el sistema no controla.
Entonces, bueno, pues se activa una guerra hasta que esto se controle o lo que sea, pero claro, la guerra tiene pérdidas y pérdidas económicas, que son las que le importan realmente a quienes han promovido esto con anterioridad. No de las humanas importan muy poco al sistema en ese punto. Ahora, lo que pasa siempre hay distopías por ahí funcionando y alguien que se las toma en serio. El problema es cuando el poder político se toma en serio una distopía. Eso es un problema. La distopía nazi causó la distopía marxista y hay muchas más, no vamos a seguir nombrando, no vaya a ser que acabemos mal. Bueno, lo dejamos aquí y lo retomamos en media hora, ¿no? Podéis